Estamos a 18 de noviembre del 2025. Estamos en la segunda sesión sincrónica del curso de métodos cuantitativos. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar. Mi correo electrónico es cedillo.rosa914 rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. Ese es mi correo. Recuerden que me pueden mandar mensaje, referente al curso, ¿no? Vía mensajero o vía correo electrónico o vía comentarios del canal de YouTube, ¿va? Eh, recuerden que Lucía Palacios, pues, nos está apoyando como profesora adjunta porque está realizando sus prácticas profesionales con nosotros, entonces ella está atenta al Classroom, ¿no? Em, del curso. Em, Bueno, entonces vamos a empezar, ¿no? Este módulo 2 se titula Estadística descriptiva. O sea, ¿para qué nos sirve la estadística descriptiva? Eso es lo que vamos a abordar en este módulo 2. Recordemos que el módulo abrió el 13 y va a terminar el 23 de noviembre, ¿no? El 23 de noviembre es el último día, ¿no? Idealmente, para que ustedes entreguen sus tareas correspondientes a este módulo. Sin embargo, ustedes pueden entregar sus tareas de forma extemporánea del 24 al 19 de diciembre. El límite máximo para entregar sus actividades es el 19 de diciembre, porque ese día cierra plataforma y se acaba, ¿no? Y aunque me digan, profesora, me recibe la tarea el 20, pues yo no puedo porque no les puedo aceptar nada fuera de plataforma. Ahora, este módulo, ¿de qué trata, no? Pues la idea es que ustedes aprendan a utilizar las herramientas de la estadística descriptiva para analizar una problemática de la realidad social, ¿no? En este módulo, pues ustedes tienen que entender al final, o sea, que al final ustedes ya sepan que si les digo media, moda, desviación estándar, varianza, percentil, decil, cuartil, dispersión, gráfica univariada, multivariada, ustedes sepan de qué les estoy platicando, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal de este módulo 2. Aquí vamos a ver tres cosas que son muy importantes. Primero, ¿qué es la estadística descriptiva? ¿Para qué les sirve aprender estadística descriptiva? Después, ¿qué son las tablas de frecuencia? Y finalmente, ¿qué son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión? Ahora, nosotros utilizamos la estadística para dar cuenta a partir de datos cuantitativos sobre la situación o un estado de una problemática, ¿no? Que quede bien claro, aquí solamente se analizan datos cuantitativos, ¿no? O sea, si nosotros queremos saber el significado del concepto y la categoría de espacio, pues aquí no es ese lugar, ¿no? Aquí lo que nos interesa es contar, cuantificar cuál es el promedio, la varianza, la media, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, ¿no? Porque nos da un referente de la situación de una problemática cuantitativa, ¿vale? Entonces, la estadística, pues lo podemos ver, es como si fuera un semáforo de la situación de algo que es cuantificable, ¿vale? Entonces, aquí importa conocer pues los promedios, ¿no? ¿Cuál es el valor mínimo y es el valor máximo? Por ejemplo, si yo les digo, en promedio mis estudiantes sacan 8.6, ¿no? Pues ahí van a decir, no, pues con esta profesora al menos sí pasamos, ¿no? Porque pues si el promedio es 8.6, ¿no? Si la calificación mínima es 5 y la calificación máxima es 10, pues ya saben que cualquiera de ustedes se puede sacar entre 5 y 10, ¿no? Y que en promedio la mayoría de las personas aprueban. Si ustedes van y, por ejemplo, ven que otra profesora, ¿no? En promedio su calificación es 6 de su grupo, pues están diciendo, no, pues esta profesora es muy pesada, ¿no? ¿Por qué? Porque en promedio su calificación es 6, su mínimo es 5 y su máximo es 10, ¿no? Entonces, ahí ya les permite a ustedes tener una idea de un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos el nivel de desigualdad en México es mayor que en Argentina y en Chile, ¿no? Ustedes dicen, no, pues en México, pues tal vez es una sociedad más desigual en términos de ingreso que Chile y Argentina, ¿no?
Eso es el índice de Gini, por ejemplo, ¿no? Me permite saber qué tan desigual o no es una sociedad. Si en promedio las sociedades son desiguales en un punto 5, ¿no? Que es una sociedad que está en punto 5, es bastante desigual, ¿no? Si nosotros tuviéramos un índice de Gini en promedio de 0.15, diríamos que pues la mayoría de las poblaciones en el mundo, de los países en el mundo, pues son bastante equitativos. Si nosotros tuviéramos un promedio de 0.15 y México estaría en 0.50, pues diríamos, ah, no, pues México es más desigual que el resto del mundo, ¿no? Entonces, una medida cuantitativa te permite saber qué tan poco o mucho respecto al total, respecto a un referente, respecto al promedio, eh, qué tan grave o no está una situación, ¿no? Entonces, para eso utilizamos la estadística descriptiva. Ahora, existen dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la estadística descriptiva, como su nombre lo dice, pues nos sirve para describir a partir de indicadores o estadísticos. Los estadísticos, en el caso de la estadística descriptiva, pues son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central, pues son la media, la moda y la mediana, ¿no? Las medidas de dispersión, pues es desviación estándar y varianza. Las medidas de tendencia central nos dicen qué tan semejantes son los datos. Las medidas de dispersión nos dicen qué tan diferentes son los datos, ¿no? Qué tanto se alejan de la media o qué tan cerquita están de la media. Las medidas que dicen qué tan cerquita están de la media, pues son la media, la moda y la mediana. Qué tan alejados están de la media, la desviación estándar y la varianza, ¿no? También tenemos otros elementos como pueden ser, pues, las gráficas, la gráfica de caja y la gráfica de barras y los histogramas, que esto lo analizamos principalmente en estadística descriptiva. En estadística inferencial, pues básicamente lo que se busca es inferir cierto comportamiento, ¿no? Es decir, a partir de una muestra, nosotros podemos inferir, por ejemplo, si una persona se va a vivir a un país tan desigual como México, ¿no? Es probable que encuentre que vea diferencias bien grandes entre las personas que tienen poco, que tienen mucho, ¿no? En términos de ingreso. Si te vas a vivir en un país como Dinamarca, ¿no? Donde hay una gran carga fiscal y esto hace que las personas pues tengan un nivel medio de vida, ¿no? Donde casi la mayoría de las personas tengan un nivel semejante de vida, pues vamos a ver que la mayoría de las personas viven en condiciones muy semejantes, ¿no? Entonces podemos inferir a partir del comportamiento de estas dos sociedades, pues si Elvira se va a vivir a Dinamarca, ¿cómo es que va a vivir? ¿Va a vivir como la persona de Dinamarca promedio o va a vivir como el mexicano promedio, ¿no? En teoría, un migrante que llega a vivir en esa sociedad, pues tendría que asimilarse y asemejarse a los estándares de vida de esa población, ¿no? Este, bueno, en teoría, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no? Em, Bueno, entonces tenemos estadística descriptiva, que es la que nosotros vamos a ver, y estadística inferencial, que nos permite inferir el comportamiento o pronosticar el comportamiento a partir de una muestra pequeña y contrastar este comportamiento con la población, ¿va? Entonces, tenemos como primer elemento las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia me permiten identificar qué tanto se repite un valor, ¿no? La clase pasada, por ejemplo, yo le pregunté a Lucía, ahorita me va a decir cuántos hombres y cuántas mujeres había en la clase pasada, ¿no? Porque me lo escribió. Entonces, nosotros solamente el dato que le estoy pidiendo a Lucía de cuántos hombres y cuántas mujeres hay, es una tabla de frecuencias, ¿no? Me está diciendo qué tanto se repite el valor mujer y qué tanto se repite el valor hombre, ¿no? Solamente. Una tabla de frecuencias es eso, qué tanto se repite un valor. Por ejemplo, podemos clasificar nuestra edad en grupos, ¿no? Los grupos que siempre están presentes
en las estadísticas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos es los estudiantes de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y los de 30 o más de 30, ¿no? Son 3 grupos de edad completamente diferentes, ¿no? Son los jóvenes, que son los menores de 24 años, ¿no? Hasta 24 años, los ya adultos jóvenes, ¿no? Y los adultos, ¿no? También podríamos, si tuviéramos otro grupo, pues podrían ser la población de adultos mayores, ¿va? Ahora sí, Lucía, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres había? Sí, en la clase anterior fueron 3 hombres, 5 mujeres. 3 hombres, 5 mujeres, ¿no? Entonces, eso quiere decir, mi frecuencia es solamente contabilizar cuántas veces se repite un valor, ¿no? Ahora, esa es una frecuencia absoluta. Una frecuencia relativa, pues ya implica el porcentaje, ¿no? O sea, si tengo 3 hombres y 5 mujeres, pues estoy diciendo que la mayoría son, ¿qué son la mayoría? De mis estudiantes, la mayoría son ¿qué? Son mujeres. Mujeres. Exacto, entonces si divido 5 entre 8, el 62% de mis estudiantes son mujeres, ¿no? En tanto que el 3%, bueno, el 3, no, 3 de 8 es 37%, ¿no? 37.5% son hombres. Entonces, esa es una frecuencia relativa, ¿no? Y después tenemos la frecuencia acumulada. Si yo sumo 37.5 y ¿cuánto dije que eran los hombres? 62.5. Si suman ambos valores, pues me dan 100%, ¿no? Esa es la frecuencia acumulada. Bueno, entonces esto tiene que quedar súper, súper, súper claro, ¿no? Frecuencia absoluta, solamente cuento. Frecuencia relativa, lo pongo en términos de porcentaje. Frecuencia acumulada, sumo el total de las dos frecuencias y siempre la frecuencia acumulada me tiene que sumar 100. Aquí está un ejemplo aplicado, nos lo vamos a pasar porque lo vamos a ver el ejemplo en R, si no, no nos va a dar tiempo. Y acá nosotros también tenemos las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos dice qué tan cercana está la mediana y la moda respecto a la media. La moda es el valor que más se repite. Por ejemplo, en nuestro ejemplito de hombres y mujeres, ¿cuál es el valor que más se repite? ¿Cuál es la moda? ¿Quién me diría la moda? La Ajá, mujer. las mujeres son la moda, ¿no? La Porque es mujer, bueno, sí, las mujeres, o sea, el valor mujer es el valor que más se repite. ¿Por qué? Porque la mayoría somos mujeres, ¿no? mujeres. Entonces, bueno, entonces el valor que más se repite es la moda, ¿no? La mediana divide a la mitad, exactamente a la mitad la distribución. La media aritmética, pues es el valor promedio, ¿no? En el caso de hombres y mujeres, no podemos sacar una media porque es una variable cualitativa, ¿no? Solamente clasifica entre hombres y mujeres. Lo único que nos permite sacar una variable cualitativa es la proporción de hombres y la proporción de mujeres. Si nosotros quisiéramos sacarle una media a la variable sexo, lo que nos va a dar es la proporción de mujeres, ¿vale? Ahora, la media aritmética, y aquí empezamos con las medidas de tendencia central, aunque muchos intenten sacarle medidas de tendencia central y medidas de dispersión a los datos cualitativos, a las variables como sexo, como color favorito, como tipo de localidad, tipo de hogar, ¿no? No es posible sacar medidas de tendencia central ni medidas de dispersión a variables cualitativas, ¿no? Las variables cualitativas son aquellas que clasifican en grupos, ¿no? Solamente se les saca medidas de tendencia central y medidas de dispersión a las variables cuantitativas, ¿no? Las variables cuantitativas son aquellas que cuentan en decimales o en números enteros, pero cuentan, ¿no? Como son la edad,
el tiempo de trabajo, el salario promedio, el ingreso, ¿no? Todas esas variables cuentan porque son un número en sí, ¿no? O sea, son importantes porque, pues numéricamente tienen un valor, ¿no? Eso tiene que quedar súper claro, ¿no? Porque a veces hay muchos estudiantes que le sacan media, pues al tamaño de localidad y tú dices, ¿cómo le saco media a la localidad rural urbana, no? Pues no, porque esa es una variable categórica. No, solamente le puedo sacar medidas de tendencia central y medidas de dispersión a las variables cuantitativas, ¿no? Las que son numéricas. Aquí, bueno, aquí está el ejemplo de la tabla de frecuencia. La mediana es aquella que divide en dos una distribución. Y la moda, pues ya les dije, el valor que más se repite. Los cuartiles y los percentiles y los deciles, pues ahí es como, hagan de cuenta que es un pastel, ¿no? ¿En cuántas partes quiero dividir mi pastel? Si lo quiero en cuartiles, pues en cuatro partes iguales, donde 25, 25, 25, 25, y esas cuatro partes me suman 100, ¿no? En deciles, pues quiero partir mi pastel en 10 rebanadas iguales, donde cada rebanada contiene al 10% de mi población. En percentiles, cent significa cientos, ¿no? Entonces voy a dividir mi pastel en 100 partes iguales y solamente, pues es, si lo quiero dividir en percentiles, en deciles, en cuartiles. Actualmente, casi los percentiles no se utilizan. Los deciles y los cuartiles son los que más se utilizan, específicamente los cuartiles es lo que más se utiliza en la estadística descriptiva porque me permite saber dónde está ubicado el 25, el 50% y el 75% de mis datos de una muestra. Acá está pues los deciles en 10 partes iguales, los percentiles en 100 partes iguales y los cuartiles en 4 partes iguales, ¿no? Entonces, la varianza y la desviación estándar son ejemplos de las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central me dicen qué tan semejantes son mis datos y las medidas de dispersión me dicen qué tan diferentes son mis datos. Si yo tengo una varianza muy grande o una desviación estándar muy grande respecto a mi media, quiere decir que hay una gran variabilidad en mis datos. Si yo tengo una varianza y una desviación estándar pequeña, no sé, de 1 o 2 años o de un valor, pues mis datos son muy semejantes, ¿va? Si tengo varianzas muy grandes, pues son datos muy diferentes. Entonces, finalmente, las tablas de contingencia sirven para que yo pueda contrastar o clasificar datos. Las tablas de contingencia me sirven para analizar variables cualitativas, ¿no? O sea, variables que son cuantitativas, pero que son cualitativas, tales como hombres y mujeres, como tamaño de localidad, como tipo de hogar. Entonces, si yo quiero saber o clasificar, por ejemplo, la edad de la población, según sean hombres o sean mujeres, si quiero saber el tiempo de trabajo asalariado entre hombres y mujeres, pues voy a utilizar una tabla de contingencia, ¿no? Esa es una cross table. Una cross table es tabla cruzada o tabla de contingencia, pero los voy a clasificar en un grupo. Es decir, tengo hombres, mujeres, tamaño de localidad, ¿no? Tipo de hogar. Ahora, existen diferentes tipos de gráficas donde solamente voy a graficar una sola variable, dos variables, tres variables o más variables. Eso depende de lo que yo quiera hacer, ¿no? Esta es una gráfica de barras, ¿no? Esta es una gráfica de puntos o una gráfica de dispersión. Y el tipo de gráfica que yo utilice, pues va a depender de lo que quiera graficar, ¿no? Entonces, vamos a pasar con esto a lo que van a ser sus dos entregas que tienen que hacer en el curso. Una es el foro de reforzamiento. En este foro de reforzamiento,
ustedes tienen primero que pues revisar los contenidos que ya hemos ahorita revisado, leerlos detenidamente en plataforma, tomar notas, buscar información en diversas instituciones. Aquí les dan dos ejemplos, en el PNUD o en el Banco Mundial. Yo les sugiero, por ejemplo, que revisen datos del Banco Mundial, ¿no? Porque tiene el contraste, bueno, tiene estadísticas de todo el mundo de muchos años, ¿no? Y que en un texto argumentativo que va a contener introducción, desarrollo, conclusiones, contesten estas 4 preguntas. Si me dicen, ¿cómo yo podría resumir estas 4 preguntas? Yo les diría, pues tienen ustedes que buscar un indicador que esté en el Banco Mundial, analizar, por ejemplo, cómo ha cambiado ese indicador en el tiempo para un país, ver cómo, si hay tal vez otro país que contraste, saber cuál es el promedio mundial y entonces escribir, ¿no? Y decir, bueno, las medidas de tendencia central, la media, la moda, la desviación estándar, pues es el valor que me hace repite, tal vez la media. Ahorita vamos a revisar esto cómo está, ¿no? Y hacen un escritito pequeño con introducción, desarrollo y conclusiones y referencias y lo postean, ¿no? Y tienen que recibir el comentario de 2 de sus compañeros. Entonces vamos rápidamente. Les leo las preguntas. Recuerden, las preguntas deben de estar contestadas en el texto argumentativo, pero no deben de estar explícitamente la estructura pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Eso no está permitido porque si ustedes leen la rúbrica, esta es la rúbrica, en esta rúbrica no te dice que respondas en forma de cuestionario, ¿no? Te dice, emite la participación, responde, primero deben de responder las 4 preguntas efectivamente, tienen que retroalimentar a sus compañeros, tienen que tener las referencias y la estructura, pues deben de tener una ortografía adecuada, ¿no? Entonces, la forma de responder es de forma argumentativa, o sea, tienen que crear un textito, ¿no? Pequeñito. Ya les expliqué el módulo pasado. Entonces, vámonos aquí. Yo les dije que buscaran en una página que es data.worldbank.org. Si quieren les paso la liga, ¿no? Esa liga, a ver si se quiere dejar pegar. Ahí está. Listo, ¿no? Esa liga, ustedes, bueno, van a entrar a este sitio de internet. Aquí le dan en Data Sources, Data and Resources, lo siento, no Data y Sources, no es Data and Sources. Entonces, aquí van a tener muchos indicadores, ¿no? Pueden, por ejemplo, Human Development Index, que es el que les piden, que es el índice de desarrollo humano. Pueden descargarlo para todos los países, aquí están, ¿no? Y analizar pues cuál es el IDH promedio, cuál es el IDH más alto, cuál es el IDH más pequeño, cuál es el promedio, cuál es su varianza de ese IDH, ¿no? Acá, ¿cómo descargan esta información? Pues se van a, por ejemplo, aquí está Gender Development Index, habíamos visto el de Human Development Index, ¿no? Human Capital Index. Bueno. Aquí está World Development Indicators. Bueno, de estos ustedes eligen cuál de estos quieren descargar. No lo guardé. Bueno, y acá, por ejemplo, si quieren este, ¿no? Ahí va, ahí va. Cuando le dan clic a esos indicadores, aquí los pueden descargar, le dan data
y los pueden descargar en formato CSV. CSV lo lee en Excel, ¿no? O en Google Sheets o en Google Hoja de Cálculo. Entonces, yo recomiendo que lo descarguen en CSV y lo pueden leer o en Google o lo pueden leer en Excel, ¿va? Entonces, y ya acá también, por ejemplo, ustedes aquí pueden ver, por ejemplo, en términos de desarrollo, el índice de desarrollo de género, ¿no? Estos son donde hay bastantes avances, donde casi no hay avances. Aquí pueden ustedes ver el periodo, si quiere solamente ver datos recientes o datos de 2013, ¿no? Ustedes pueden hacer, por ejemplo, si quieren una gráfica de barras para saber más o menos cuáles son los países con el mayor desarrollo en el índice. Por ejemplo, aquí están Lesoto en Finlandia, ¿no? Con pues valores cercanos al índice, a uno, disculpen, y tenemos los datos más bajos, por ejemplo, en Gambia, en Camerún, ¿no? En Yemen, donde pues existen las mayores desigualdades de género. Ahora, ¿para qué nos servirá sabiendo estadística descriptiva, por ejemplo, en términos de género, que en países como en, por ejemplo, en España, en 2013 alcanzaron el 0.93 en términos de equidad de género, ¿no? Eso quiere decir pues que, eh, digamos, las oportunidades de hombres y mujeres pues son muy parecidas, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos en países como, bueno, vamos a poner aquí tenemos, yo acabo de ver a México, aquí está México, pues nos decía que en 1990 pues las oportunidades eran de 0.89, actualmente ya son más equitativas en términos del índice de igualdad de género, ¿no? Pero en países como, por ejemplo, Yemen, pues sigue habiendo grandes desigualdades, ¿no? Entonces, solamente al revisar estos indicadores desde el sitio de Internet, pues ya nos estamos haciendo estadística descriptiva porque estamos describiendo cuáles son las variables más altas y las más pequeñas y empezamos a interpretar un problema de la realidad social con un indicador. Eso es hacer estadística descriptiva, ¿no? Acá lo podemos hacer con un mapa, con una correlación, por ejemplo, si podemos, aquí podemos decir, ah, mira, este es el GDP, el Gross Domestic Product, que es el Producto Interno Bruto, ¿no? Y acá podemos ver, pues, que países con el menor índice de Producto Interno Bruto también tienen las mayores desigualdades de género. Entonces, el, o sea, y eso, digamos, ya económicamente lo podemos interpretar, que la participación de manera remunerada y equitativa de las mujeres en la economía permite que haya un mayor crecimiento económico de los países, ¿no? Ahí ya lo estamos correlacionando dos variables, ¿no? Pero bueno, si lo queremos ver de manera sencilla, pues solamente véanlo en las gráficas de barra y desde aquí, ¿no? Desde el sitio de internet podemos nosotros empezar a escribir nuestro foro de reforzamiento, contrastando pues los valores máximos y mínimos y también podemos ver la tendencia o el promedio mundial, ¿no? Bueno, esta es la recomendación. Ahora vayamos a la tarea auténtica, ¿no? La tarea auténtica, que es esta, em, que es a la que le vamos a dedicar un poquito de más tiempo en esta sesión, les pide que ustedes hagan uso pues de todo lo que aprendieron en este módulo de estadística descriptiva, que realicen una tabla de frecuencias, que realicen un cálculo de percentiles, deciles y cuartiles, que hagan una medida de tendencia central, mediana, media y moda, y medidas de dispersión, varianza y desviación estándar, y que hagan una tabla de contingencia entre variables categóricas, ¿no? Todo eso tienen que incluirlo en un Google, bueno, en una hoja, en un Google Docs, donde hagan capturas de pantalla de los resultados, señalen cuál es la problemática que van digamos, a graficar, pues interpreten poquito, ¿no? Y pues, digamos, muestren su código con el que hicieron la tarea, ¿no?
Ahora, vamos a pasar a hacer esa tarea en POSIT Cloud, ¿no? Entonces, chicos, bueno, pues ya ustedes debieron de haber creado su cuenta en POSIT Cloud la semana pasada, ¿no? Esta es la cuenta de POSIT Cloud. Yo me voy a pasar de este grupo al otro y vamos a tener un grave problema en este. Jejeje. Porque acá no tengo... Ah, pero la puedo descargar esta. De acá de este lo puedo descargar y así me evito... Ah, perfecto. Ya se me acaba de ocurrir una idea, chicos. Ahí voy. Listo. Es que no tenía la base de datos porque no la puedo abrir, pero ya ahorita ya la descargué y ya la voy a poder abrir, ¿no? Entonces, ay, esta cosa yo no la pedí. Ciérrate. No, no sirve mucho mi ratón, no me estés molestando. Bueno, entonces, les voy a pasar, es que mi ratón está un poco loco, entonces, les voy a pasar el script vía que vamos a trabajar el día de hoy, que es todo el módulo 3, ¿no? Eh, ya lo copié, entonces lo van a poder copiar todo el script, se los voy a copiar en el chat, ¿no? Ay, denme un minuto. Ahí está. Ya se los copié todo. Si ustedes lo copian en un Google Docs o después aquí, no hay mayor problema, ¿va? Bueno, entonces, voy a mi, digamos, ustedes van a tener esto sin estos dos. Bueno, si ya crearon su clase como la clase pasada, pues ya van a tener su espacio de trabajo. En caso de que no tengan nada y solamente se hayan registrado, pues van a generar su proyecto de trabajo, ¿no? Su primer proyecto de trabajo le van a poner acá New Project, New Art Studio Project, ¿no? Eso significa, créame un nuevo proyecto de RStudio. A ese nuevo proyecto de RStudio yo le puse mQuantic grupo 502. En este proyecto de RStudio, pues la sesión pasada ya empezamos a ver cómo hacer algunas cuentitas, ¿no? Cómo multiplicar, sumar, restar, ese tipo de cosas. Hoy vamos a aprender justamente los comandos para hacer estadística descriptiva, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer estadística descriptiva? Recuerden que RStudio, para que funcione RStudio tenemos que tener 4 ventanas. ¿Cuántas? 4, ¿no? ¿Cuáles son esas 4 ventanas? Pues necesitamos nuestro script, que es esto. Este script, ¿cómo se activa? Pues aquí le damos en esta hojita con un más en color verde y le generamos el RScript, ¿no? Entonces nos va a aparecer esta ventanita limpia, ¿no? Nosotros ya a este script aprendimos la clase pasada a ponerle comentarios. Cuando yo le pongo notas, le tengo que poner un hashtag o un gato, ¿no? Si yo no le pongo ese hashtag o ese gato, como ustedes lo quieran llamar, pues no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque ese numerito de gato, déjenme hacer la letra más grande para que ustedes vean mejor las instrucciones. Ahí está. Creo que así se ven mejor, ¿no? Entonces, este hashtag o gato, me está indicando que es un comentario. Este no es un comando, es un comentario, ¿no? Aquí le estoy diciendo que me haga una operación, por eso no le pongo hashtag, porque eso es, hazme una operación numérica, ¿no? 2 más 3, pues 5, ¿no? Y es bien lógico RStudio. Bueno, ahora yo les pasé un conjunto de instrucciones, ¿no? Que ustedes pueden colocar, si me siguieron hasta aquí, ¿no? Hicieron toda la potencia, la raíz cuadrada de la sesión pasada,
en la línea número 25 van a estar en condiciones de pegar el script, ¿no? Y les va a llevar de la línea 25 a la línea 80 el script. Ahora, este script lo vamos a ir trabajando conmigo, ¿no? Dice, creo que no se ve la pantalla. ¿Todos ven la pantalla? Sí se ve, profesora. Ok. Bueno, todos van a ir trabajando conmigo, ¿no? Ahorita primero lo vamos a leer rápido, que fue lo que ya no nos dio tiempo, digamos, en el otro curso porque nos llevamos mucho tiempo en la primera parte, ¿no? Entonces, yo le puse aquí el comentario de módulo 2, tarea auténtica. Si yo le quito estos gatitos que están acá, ¿no? Esos, ya no aparece aquí nada, pero si le agrego estos 4 hashtags, aquí me aparece un título, ¿no? Ahorita no nos importa tanto porque tal vez vamos a hacer un solo script para todo el curso. Entonces, primero voy a poner la tarea auténtica 2, después la tarea auténtica 3 y después la última tarea auténtica, ¿no? Entonces, aquí sí va a ser ya interesante porque me voy a poder ir moviendo de tarea auténtica en tarea auténtica solamente como con este índice, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo que le dejen esos 4 gatos. Ahora, vamos a trabajar una base de datos que es relativamente grande y relativamente pequeña, ¿no? Recuerden que si tienen, o si ustedes logran instalar RStudio en sus computadoras, pues van a poder trabajar con el tamaño de bases que ustedes quieran, ¿no? No van a tener problemas. Pero si no lo tienen instalado y utilizan esta versión de RStudio, pues vamos a tener un límite de variables y un límite de tamaño en las bases de datos que podamos manejar, ¿no? Entonces, la base más grande que van a manejar es una base como las que ahorita vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a obtener esa base? A mí me interesa que aprendan a descargar bases de datos, pues que realmente estén en la vida real, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a el INEGI. Ya estábamos donde teníamos que estar, pero me voy a regresar para que lo hagamos todos juntos, ¿no? Entonces, vamos a nosotros analizar la encuesta nacional de uso del tiempo, ¿no? De usos del tiempo, discúlpenme. ¿Cómo vamos a llegar a esa encuesta? Le vamos a dar en programas de información aquí, ¿no? Después de programas de información, nos vamos a ir a encuestas, ¿no? Después a encuestas regulares. Después de las encuestas regulares, la última encuesta se llama Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, ENUT. Esta es una de las encuestas que acaban de publicar, está fresquecita, ¿no? La publicaron el 28 de agosto del 2025. Entonces, esta encuesta después ustedes pueden leer más sobre la metodología que mide lo que ustedes quieran, eso ya lo hacen después, pero la sección donde podemos descargar los datos para que los trabajen en RStudio es en microdatos, aquí en microdatos, ¿no? Se van abajo y tienen que descargar 2 archivos. La base de datos que va a estar en formato CSV, que es formato de texto, es formato de base de datos de texto, y el descriptor de archivos que va a estar en Excel. Estos 2 archivos los van a descargar. Este archivo de CSV va a venir en un formato zip. Vamos a utilizar van a sacar o extraer solamente una tabla de ahí, que es la que dice tvar, ¿no? Variables de tiempo. Pero aquí, bueno, eso no lo vimos en el grupo pasado, porque no podíamos abrir este archivo por cuestiones de mi computadora, ¿no? Aquí, este grupo, este archivo que se llama enut 2024 fd, que es File Description, me sirve para saber qué significa cada variable. La base con la que vamos a trabajar, que es la que van a extraer del archivo que está en zip, es la base que se llama tvar-crea. Así se llama la
base con la que vamos a trabajar para hacer todos nuestros ejercicios de esta sesión, ¿no? Esa es una base de datos. Ahora, el nombre de las variables es esta, por ejemplo, hoy vamos a trabajar con la que dice Active Merc, ¿no? Y significa trabajo para el mercado, incluye búsqueda de trabajo y traslados. Entonces, el tiempo que dedican las personas que reciben una remuneración, ¿no? Aquí está trabajo para el mercado, ¿no? Traslados, o sea, si ustedes quisieran utilizar el tiempo de traslado, ¿cuánto tiempo las personas en promedio tardan en trasladarse a sus trabajos? Eso también es otra variable y es un tema de investigación. ¿Cuánto tiempo las personas tardan en buscar trabajo, en encontrar trabajo? ¿Cuánto tiempo las personas realizan trabajo no remunerado? La variable STRAP, no REM-BOL. Y así, ¿cuánto tiempo tardan las personas en preparar alimentos, por ejemplo? ¿No? ¿Cuánto tiempo las personas tardan en la limpieza de las viviendas? ¿No? Y si ustedes le ponen una tabla cruzada entre hombres y mujeres en el tiempo que tardan hombres y mujeres en la limpieza de la vivienda, van a ver las grandes desigualdades de género entre hombres y mujeres. Entonces van a decir, ¿por qué las mujeres están súper estresadas, ¿no? Se les llama, llegan al burnout, o sea, burnout, ¿qué significa? Que viven una vida quemadas, ¿no? Cansadas. ¿Por qué? Por la sobrecarga de trabajo, ¿no? Porque trabajan de manera no remunerada en sus hogares, en limpieza, en preparar alimentos, trabajan de manera remunerada fuera de sus hogares y realizan trabajo de cuidados de buena onda a sus hijos o a sus hijos, esposos y a sus padres, ¿no? Entonces, por eso hay una sobrecarga de trabajo de cuidados en las mujeres. Por eso vamos a analizar esta encuesta, ¿va? Bueno, chicos, entonces, ¿ya vieron dónde pueden encontrar qué significa cada variable de las que vamos a analizar, ¿no? La base de datos que vamos a extraer, espérenme tantito, a ver, ya les dije que se llama, ¿alguien recuerda cómo se llama la base de datos que vamos a extraer? Se llama TBAR Crea. TBAR significa variables de tiempo creadas, ¿no? Eso significa TBAR Crea. Entonces, acá en descargas, yo ya tengo la base que es esta, bueno, no la ven, pero se llama TBAR Crea aquí, en esta partecita, ¿no? Entonces, esa base yo ya la extraje de este archivo zip que se llama enud24bdcsv, ¿no? Esta es la que yo voy a utilizar, la TBAR Crea. Bueno, ahora me voy a regresar a esta que es mi POSIT Cloud, ¿no? Acá no tengo nada. ¿Cómo voy a subir esta base de datos para analizarla? Tienen una hojita con una flechita hacia arriba que está en color amarillo o color como oro, ¿no? Esta, voy a ver si la puedo hacer un poquito más grande. Esta, ¿no? Esta hojita, le van a dar clic, se llama Upload. Upload es subir algo, ¿no? Entonces, ustedes le van a dar seleccionar archivo. Inmediatamente que ustedes le dan aquí clic en la hojita con la flechita hacia arriba, les va a abrir esta opción. Ustedes le van a decir seleccionar archivo. Entonces, yo voy a localizar en mis descargas, que es donde me descargó la base, la variable tbar crea. Y le voy a decir tbar crea, pues ábreme la base, ¿no? Aquí ya la reconoce y me dice que está en formato CSV, ¿no? CSV, ¿no? Eso significa CSV. Y le digo que perfecto, que me la abra, ¿no? Me abre la base de datos y me va a aparecer inmediatamente aquí. Ya me la reconoce, ¿no? Ahora tengo que abrir esa base de datos. ¿Cómo voy a abrirla? Pues hay dos opciones. O le doy aquí clic
y le digo que me la lea, ¿no? O también le doy aquí clic en Environment, aquí en Environment, y aquí tengo una base de datos con una flechita curva, y aquí le digo, ábreme la base de datos desde un archivo de texto, from text read R, o sea, ábreme un archivo de datos desde un archivo de texto que sea leíble, ¿no? El CSV es un formato de texto que es leíble, ¿no? Entonces le digo que sí, que me las abra y que perfectamente, por favor, me instale el programita que necesito para que me abra esas variables. Entonces, automáticamente R me va a descargar todos los paquetes que necesito para abrir un archivo de texto leíble, ¿va? Entonces van a esperar que corra, ¿no? Se tarda unos momentitos. Y ahí me va a salir una ventanita. En esa ventanita le voy a dar clic en Browse, en Abrir, y le digo, ábreme esta base de datos que se llama Tebar-Crea CSV, y le voy a dar clic en Open, o sea, ábremela por favor, ¿no? Me va a leer inmediatamente la base y pues me va a detectar que es una base de datos, o sea, yo ya no me voy a preocupar de nada porque automáticamente me detecta que es una base de datos, ¿no? Entonces yo nada más le tengo que decir que efectivamente me importe esa base de datos, o sea, ábrela, ¿no? Import significa ábreme mi base de datos. Aquí ustedes ya van a tener su primera base de datos que pueden analizar en RStudio. Se llama Tebar Crea, ¿no? Tiene 74,053 casos y tiene 60 variables, ¿no? Ahora me van a decir, profesora, ¿cómo sabe que tiene 60 variables? Si ustedes le disminuyen, dice, tiene 74,053 observaciones y 70 variables, ¿no? 60 variables. Aquí, inmediatamente que me la abre, yo puedo ir viendo que tiene todas estas variables. Todas estas. Cada columna es una variable. Si me dicen, profesora, ¿qué significa cada variable? Pues tienen que abrir su archivo, que es este file description, y aquí les va diciendo qué significa cada variable, ¿no? ¿Va? Por eso es importante que tengan los dos archivos. Ahora, hasta ahí, esta base sigue siendo texto. Necesitamos pasarla a una base de datos que pueda ser cuantitativa todas sus variables. Entonces, para eso vamos a utilizar esta instrucción que se dice, cámbiame esta base de datos que se llama Tebar-Crea, cámbiamela a variables numéricas. Esta base, todo va a estar ordenado del lado izquierdo. Si todo está del lado izquierdo, quiere decir, bueno, mirando de frente, quiere decir que son variables categóricas de texto. Cuando yo corra esta instrucción, toda completita, mi base de datos va a cambiar a una base de datos con todas las variables alineadas del lado derecho. Quiere decir que todas mis variables son cuantitativas, ¿no? Ahora, si yo abro esta que dice NUT, le doy doble clic y la abro, van a ver la diferencia. Todas están alineadas del lado derecho, ¿no? Mirando de frente a la computadora, entonces son variables cuantitativas, ¿vale? Entonces son cuantitativas. Aquí, ¿va? Ahora, vamos a hacer lo primero que nos está pidiendo la tarea, una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias es más fácil asimilarlo si yo divido la base en hombres y mujeres, ¿no? Entonces yo voy a sacar cuántos hombres y cuántas mujeres hay en mi base de datos. Entonces, aquí este ftable lo puedo cambiar, es un nombre que yo me inventé, pero le pueden poner, por ejemplo, si yo le puedo poner frecuencia, ¿no? Si quieren ponerle tabla de frecuencias a ese título,
pues está perfecto, solamente acuérdense de cambiárselos en todo donde pide la tabla de frecuencias, ¿no? Acá también la pide. Si le van a cambiar el nombre, porque esto solamente es un nombre, dice, la instrucción, el comando está aquí, ¿no? Me está diciendo, créame una tabla de la base de datos en NUT con la variable sexo y imprímemela, ¿no? Entonces voy a dar clic en las dos instrucciones. Lo recomendable es que vayan corriendo línea por línea para que vean cómo va trabajando, ¿no? Entonces, corren esta instrucción y aquí ya les creo la tabla de frecuencia, ¿no? Ahora la van a visualizar. El comando print es muéstramela en la consola, ¿no? Aquí me la mostró en la consola. Me está diciendo, mira, hay 34.143 hombres y 39.918 mujeres en esta base de datos, ¿va? Ahora, a esa yo le voy a sacar una frecuencia relativa, es decir, pues saber cuál es la proporción de hombres y mujeres que hay en esa base de datos. Bueno, ahí está la proporción y aquí a esa proporción yo quiero que me la expliques en porcentaje, ¿no? Y aquí ya veo que hay 46.10 hombres y 53.89 mujeres, es decir, hay 46 y 54%, ¿no? Y habíamos dicho que la frecuencia está la relativa y la frecuencia acumulada es la suma, ¿no? ¿Cuánto creen que sume 46 y 54? ¿Cuánto debe sumar? Les dije 100. también en la clase 100, ¿no? Correcto. Entonces, aquí ya vimos con esa simple instrucción que es una frecuencia absoluta, que es una frecuencia relativa y que es una frecuencia acumulada, ¿no? Ahora, también podemos graficar esa frecuencia, esa distribución de frecuencias, haciendo uso de una gráfica de barras, ¿no? El comando, ahorita lo voy a, para poderlo leer, creo que lo puedo poner en 4 líneas. Voy a, para que sea leíble, ¿no? Cortito. Ahí está. El comando, aquí les digo, mira, créame una gráfica de barras, pero este es el nombre que yo le di. O sea, ustedes le pueden poner graph, bar o lo que se les ocurra, pero yo le puse el nombre de gráfica de barras, 1, ¿no? El comando es barplot, ¿no? Significa barplot, en inglés significa gráfica de barras, ¿no? Créame lo de la tabla, pues sexo que creamos, ¿no? Quiero que me coloques la gráfica en yellow, pero si ustedes quieren ponerle, por ejemplo, en este caso le voy a poner orange o gold, ¿no? Oro. Ponle el título sexo de las etiquetas X, de las etiquetas Y, ponle frecuencias, o sea, eje de las X y eje de las Y. Ponle en el título en UT24 gráfica de barras y pues todo esto genéramelo a partir de la variable, bueno, de la base de datos en NUC y de la variable sexo, ¿no? Entonces voy a seleccionar todo y lo voy a correr. Correr significa run, o sea, run en inglés es correr, ¿no? Ejecútamelo. Run significa ejecutar. Entonces, run, le doy, córrelo, ¿no? Y aquí me va a aparecer la gráfica de barras donde voy a tener a los hombres y a las mujeres, ¿no? Entonces, esta gráfica es una gráfica univariada, ¿no? Solamente me está graficando la variable sexo, pero me está dando una frecuencia absoluta de la variable sexo, ¿va? Es una gráfica univariada. Después de eso, pues vamos a poder calcular los cuartiles, en este caso de la variable edad, pero si ustedes me dijeran, oiga profesora, ¿pero puedo yo utilizar otra variable? Pues sí, le podemos pedir otra variable, ¿no? Que también la divida en cuartiles, solamente que aquí
por ejemplo, le vamos a tener que cambiar el nombre porque quart, ¿no? Si yo quiero otra variable, pues nada más le voy a tener que cambiar el nombre de donde voy a colocar mis cuartiles de esa variable. Y por ejemplo, les había dicho que podíamos sacar cuartiles del tiempo destinado a la limpieza en el hogar, ¿no? No sé si se acuerdan de de la variable de limpieza en el hogar. Entonces, si quieren saber qué variables hay en su base de datos, pues le dan clic aquí en NUT24, le dan el signo de pesos y acá limpieza de la vivienda, ¿no? Entonces vamos a ver, le podemos sacar cuánto tiempo dedican a la limpieza de la vivienda, ¿no? Entonces ya sé cómo se llama la variable. En lugar de edad, le puedo dar limpieza de la vivienda, ¿no? Ahí está. Ya no estoy sacando el de la edad, sino estoy sacando otra variable. Si ustedes quieren sacar otra variable, pues igual le vuelven acá 24, le dan el signo de pesos y acá pues van a empezar a ver qué significa cada, cada variable. Por ejemplo, podían sacarle sus cuartiles al tiempo de traslado, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo se trasladan las personas a sus trabajos, ¿no? Puede ser otra variable y acá yo les recomiendo que pongan cuartil 1, 2, 3 para que, o le pongan bueno, yo le pongo cuartiles, pero quartile, ¿no? En inglés, y le pongo LB, ¿no? Que significa limpieza de la vivienda. Entonces así yo le pondría mi nombre, que significa Q de quartile, ¿no? Y LB, pues digamos las siglas de mi variable limpieza de vivienda, ¿no? Eso es algo que yo utilizo, pero ya como para hacer mi trabajo mío, ¿no? El mío de mi... Entonces, acá, si yo quiero el 1, pues le tendría que decir QLB, ¿no? Y ahí ya voy a obtener el cuartil 1, el comando es quartile, ¿no? La base de datos en NUT y la variable limpieza de la vivienda. Y si yo lo quiero dividir en un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, pues le pongo 0.25, 0.50, 0.75 y el último cuartil es 100%, ¿no? Entonces por eso lo omitimos. Ahorita voy a correr este que es el nuevo, que es el de limpieza de la vivienda, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedican las personas a limpiar la vivienda? Entonces aquí tenemos QLB, ¿no? Y voy a correr este, ¿no? Para los cuartiles. Recuerden, los cuartiles me permiten sacar cuántas rebanadas de pastel. ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas rebanadas de pastel sacamos con los cuartiles? 4. 4, ¿no? 4 partes iguales. Entonces, acá voy a tener que el 25% de las personas de mi muestra dedican 1.5 horas a limpiar su vivienda, ¿no? Después, el 50%, que es mi segundo cuartil, destina 4.6 horas, lo voy a estar redondeando, 4.58, 4.6, dedica 4.6 horas a limpiar su vivienda, la mitad de la población. El 75% de la población dedica 9.33 horas a limpiar su vivienda, ¿vale? Entonces, ahí vamos interpretando, pues, qué nos están diciendo estos cuartiles, ¿no? Lo mismo los percentiles. Los percentiles, ¿en cuántas partes divide a mi pastel? En 100. En 100, ¿no? Acá, disculpen, estos no son percentiles, estos son deciles. A ver, déjame ver. Sí, estos son deciles, me equivoqué. Entonces, no es percentil, sino es decil. ¿Por qué? ¿Por qué sé que me equivoqué? ¿Quién me dice por qué me equivoqué?
¿Qué dice Por aquí? los números que aparecen adelante de la frecuencia. Exactamente. Entonces, aquí yo estoy pidiendo que acá yo puedo pedir 0.10, 0. Bueno, si quiero todos, 0.20, 0.30, 0.40, ¿no? Coma. Me falta aquí el 0.80. Ah, no, Me me falta estoy... también el No, no. 0.60. Ajá, me falta el 0.60 y me falta el 0. Punto 80. 0.80 y ahora sí ya tengo los deciles, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuántos necesito acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, type 7 o 7 o 10. 10. Son 10, ¿no? Entonces, ahora sí, voy a ejecutarlo y me va a salir el primer resultado, ¿no? Entonces, no, es el 9. Disculpen, ahí me falta uno. Yo ya emocionada, ¿no? Entonces, es 9, ¿no? Entonces, ahí lo corremos. ¡Pum! Y ahora sí, el 10% en el caso este sigue siendo la edad, ¿no? El 10% de mi población tiene hasta la edad número 16, o sea, es de 12 años a 16 años, ¿no? De mi muestra. Pero acá le puedo cambiar en lugar de edad, pues puedo ponerle la variable limpiep o traslado al trabajo, ¿no? Supongamos que ahora le quiero poner traslado al trabajo en lugar de mi edad. Ahí está, ¿no? Entonces voy a correrlo y me va a decir que cuánto tiempo el 10% de las personas se dedican a trasladarse a su trabajo. 0, ¿no? O sea, algunos no dedican casi nada de tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo le doy el decil 5, que es el 50%, se dedican en promedio 0.5. Eso es más o menos 30 minutos, ¿no? De hora es media hora. Entonces, relativamente la mayoría de las personas tardan mucho o poquito en trasladarse a su trabajo según la base de datos. Pues vamos a ver si quiero el 70, pues pondríamos el decil 70 y vamos a ver cuánto se tardan la mayoría de las personas. Pues no tan poquito, porque ¿cuánto se tardan el 70% de las personas? Hasta 3 horas, ¿no? Ahí sí tenemos que del 50 al 70 tardan de media hora a 3 horas. Ahí ya estamos viendo que pues se tardan bastante tiempo, ¿no? Entonces, aquí ya vimos cómo sacar los cuartiles, cómo sacar los deciles, y ahora vamos con las medidas de tendencia central. Una forma de sacar de manera sencilla todas las medidas de tendencia central, el mínimo, el máximo, o sea, casi prácticamente todas las estadísticas descriptivas, es utilizando el comando summary. En la clase que está de las medidas de tendencia central, ustedes pueden sacar min, ¿no? Que significa media. Median, que significa mediana, median. Aquí está, mediana, ¿no? Y es exactamente lo mismo, les pide la base de datos. Esta es la base de datos. Entonces vamos a ver, ¿les gusta la variable traslado? ¿Les gusta la variable edad? ¿O les gusta saber cuánto es el tiempo que tardan en limpiar las viviendas las personas? ¿Cuál les gusta para sacar sus estadísticas básicas? ¿Qué variable les gusta de esas? La de traslado. La de traslado, ¿no? Que esa pues la sufrimos todos nosotros, ¿no? Entonces, ahí está.
Entonces, bueno, esta nota se la voy a quitar porque al final les voy a subir todo lo que hicimos el día de hoy. Entonces voy a sacar mi media del tiempo de traslado, ¿no? En promedio, cuánto tiempo se tardan las personas en trasladarse a sus trabajos? Y en promedio, ¿cuánto tiempo les dice, si lo alcanzan a ver, cuánto tiempo se tardan las personas en promedio a trasladarse en sus trabajos? ¿Quién me dice? El resultado que dice aquí abajo es 2.82, 2 horas con Casi 3, ¿no? 3, sí. Entonces, el tiempo que tardan las personas en, eh, en trasladarse a sus trabajos, ¿cuánto tiempo es? Casi 3 horas. 3 horas. Exactamente, casi 3 horas, ¿no? Entonces, después de esto, tenemos la mediana, ¿no? La mediana es el valor que divide a la mitad la distribución, o sea, 50 para acá y 50 del otro lado, ¿no? Entonces, median es la mediana. La distribución es 0.5, o sea, 0.5, una hora tiene 30 minutos, 0.5 son, bueno, una hora tiene 60 minutos, media hora tiene 30 minutos, ¿no? Entonces, hay personas del valor 0 a la mitad de la distribución, tardan de 0 a 30 minutos, pero hay población que tarda de 31 minutos hasta muchas horas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay personas en México que tardan muy poquito y personas que tardan muchísimo en trasladarse, ¿no? Y eso nos está diciendo la mediana. Ahora, pueden sacar el summary, que es el que les decía, que es una forma rápida y sintética de sacar la estadística descriptiva básica en un solo comando. Me saca la mediana, me saca la media, me saca los cuartiles, ¿no? Entonces, si utilizan summary, vean lo que pasa. Me sale que algunas personas pues no se trasladan, ¿no? Porque tal vez hacen home office. Pero hay personas que se tardan hasta 118 horas, ¿no? O sea, no sé, bueno, no sé si es un error, pero, o sea, hay muchas horas, ¿no? Este puede ser un error, este máximo, pero lo que sí nos queda claro es que el 75% de la muestra tarda entre 0 y 4 horas, ¿no? O sea, pero imagínense lo que significa tardarse 4 horas al trabajo. O sea, es muchísimo tiempo, ¿no? O sea, eso quiere decir que si una persona se tarda 4 horas el máximo, esa pobre persona tarda 8 horas de ida o de regreso, ¿no? Entonces, tarda pues prácticamente una jornada de sueño, ¿no? Entonces, acá también podemos sacar la desviación estándar, aquí, ¿no? Desviación estándar, el comando es SD, significa Standard Deviation, eso significa SD, y significa desviación estándar, que es una medida de dispersión. Y después tenemos la varianza, que es var, en inglés significa variance, entonces el comando es var, variance, y variance es 22, la desviación es 4.7. Si yo quiero saber más o menos cuánto tardan las personas, o sea, la mayoría de mi muestra, tengo que restarle a la media. La media sabemos que es 2.82, ¿no? 2.828, eso es la media. Y una desviación estándar es 4.79, ¿no? Le voy a poner 4.79. Y acá voy a copiar exactamente lo mismo. Y nada más que aquí le voy a sumar la desviación estándar. El 4.79 es la desviación estándar, ¿eh? Entonces, a la media le sumo y le resto una desviación estándar, ¿no?
Entonces, en la mayoría de las personas tarda de 0 a 8 horas en trasladarse. Ahora, para que yo pueda visualizar el comportamiento de esa variable, puedo hacer un histograma. Si le doy ist, ahí está ist de mi variable, de esta variable, de esa, la meto acá. Yo voy a poder sacar un histograma de mi variable tiempo de traslado, ¿no? Entonces, ahí es histograma del tiempo de traslado. Entonces, esta es mi segunda gráfica univariada, ¿no? Entonces, acá vemos la gran desigualdad en el tiempo de traslado. Hay personas que, pues básicamente, se quedan en su casita y trabajan, tal vez no se tardan casi nada, ¿no? Y aquí estas personas se pueden llegar a tardar, ya saben que la mayoría se gasta 3 horas hasta ¿cuánto pusimos? 118, ¿no? 118. Exacto, ¿no? Entonces, este es el histograma de cómo se distribuye el tiempo de traslado. También podemos hacer de esa variable de tiempo de traslado, podemos hacer su gráfica que se llama gráfica de caja, ¿no? Entonces acá, en lugar de edad, vamos a poner tiempo de traslado. Acá solamente gráfica de caja de la variable tiempo de traslado al trabajo, ¿no? Ahí está. Y tal vez ustedes quieran que esa gráfica sea orange, ¿no? RStudio pues habla inglés, entonces tienen que hablarle en inglés, ¿no? Entonces, les va a servir para practicar su inglés. Entonces aquí está mis tiempos de traslado, ¿no? Esta es una gráfica de caja de los tiempos de traslado, donde la media ustedes ya saben que es 2.8. La mayoría de las personas se ubican entre el primer cuartil y el tercer cuartil, que ya sabemos que el primer cuartil es 0, ¿no? Y el tercer cuartil es 4 horas, ¿no? La cajita naranja que está en medio, significa que tardan 4 horas, la mayoría tarda hasta 4 horas, ¿no? Hay unos datos atípicos, los datos atípicos empiezan las personas que tardan 80 a 120 horas, eso es algo súper anormal, ¿no? Yo creo que ahí las personas lo reportaron en minutos, ¿no? Y no en horas. Entonces, al reportar en minutos, pues sí te puedes tardar hasta 120 minutos, ¿no? O sea que serían 2 horas. Yo creo que ahí hubo una confusión entre el reportarlo en horas y minutos, y cuando se construyó la variable, pues se heredó este problema, ¿no? Sí, sin problema. Bueno, aquí ya vimos entonces cómo se realiza el histograma, cómo realizamos la gráfica de caja, y ahora vamos a sacar nuestra tabla de contingencia. Para sacar nuestra tabla de contingencia necesitamos descargar el programa CrossTable. Entonces, en R tenemos que descargar paquetes, ¿no? Entonces, necesitamos descargar el programa CrossTable, lo voy a descargar, ya lo estoy descargando. Se va a tardar un momento en descargarlo, hasta que se quite un señalamiento rojito, que es este que dice Stop, significa que ya se instaló el programa, ¿va? El programa que necesito es CrossTable. Y después voy a necesitar ejecutar ese programa para poder hacer mi tabla de contingencia. En su caso, voy a utilizar la variable, bueno, ya acabó. En lugar de cuánto tiempo se dedican al trabajo, voy a utilizar la variable limp vivienda, o sea, cuánto tiempo se dedican en limpiar la vivienda, ¿no? Hombres y mujeres,
digamos que a mí me interesa eso, cuánto tiempo tardan en limpiar la vivienda, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, en UT 24, y acá, signo de pesos. Ay, espérenme otra vez. En UT 24, signo de pesos, y la variable dijimos que es limp, esta, ¿no? Entonces, ahora voy a sacar mi variable cuantitativa, que es el tiempo que dedican a limpiar la vivienda, ahí, dividido entre hombres y mujeres, ¿no? Y, ay, ahí está, ¿no? Entonces, dijimos que ya para ejecutarla necesito llamar el archivo, ¿no? Entonces le voy a poner ejecuta el archivo, library cross table, ya lo ejecutó. Y ahora voy a correr la instrucción cross table, ¿vale? Y me va a dar la tabla de contingencia. Ahí la amplié solamente para que se vea mejor la tabla de contingencia, ¿eh? Corro las dos líneas y me sale aquí mi tabla de contingencia, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo puedo hacer mi tabla de contingencia más grande. Ahí espero que se vea mejor mi tabla de contingencia. Y me dice, por ejemplo, que en promedio los hombres destinan 3.8 horas a la limpieza del hogar y las mujeres destinan 8.9 horas. Entonces, yo puedo interpretar que en promedio las mujeres dedican el doble de tiempo a limpiar la vivienda. Y ya ustedes pueden interpretar por qué es que dedican ese tiempo. ¿Por qué dedican más tiempo las mujeres en promedio a limpiar la vivienda que los hombres, ¿no? Y ahí leen todos los estudios de género sobre el tema. Entonces, con esta clase, pues básicamente vimos la importancia de que ustedes, primero, descarguen una base de datos de información que está en el INEGI, que está disponible, que es gratuita, ¿no? Que utilicen un software como RStudio para analizar esos resultados y después que ustedes empiecen a explicar el comportamiento de esos datos, ¿no? Aquí yo les estoy mostrando el resultado final, es ver las diferencias en carga de trabajo entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces ahí estamos focalizando un problema como es la desigualdad en términos de la carga de cuidados, o sea, de cuidado doméstico, ¿no? Que está sobre las mujeres y no tanto en los hombres. Eso causa desigualdad de oportunidades, ¿no? Porque las mujeres, digamos, están sobrecargadas, ¿no? Porque tienen que dedicar el doble de tiempo a la limpieza del hogar, el doble de tiempo a cuidar niños o ancianos, tienen que trabajan tal vez menos tiempo en el mercado laboral, pero por eso tal vez reciben menores ingresos y destinan gran parte de su vida a realizar trabajo no remunerado, por el cual no perciben ingresos, ¿no? Entonces nos habla de grandes desigualdades de género. Y todo esto lo podemos saber solamente haciendo uso de una base de datos, haciendo estadística descriptiva y aprendiendo a interpretar los datos, ¿vale? Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia. Este video va a estar colgado en mi canal de YouTube. En la parte de descripción va a tener colgado el script, que es el que hicimos la clase de hoy, para que lo repliquen. Y esto también va a pasar en el Classroom de la clase. Entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia sobre el curso. Dejo de compartir pantalla. Una pregunta ahorita con lo de lo que estaba explicando. En la parte para realizar la tabla de contingencia, decía del cross table. Ese programa lo tenemos que tener nosotros instalados en nuestra computadora y ejecutarlo en este software. Sí, de hecho lo instalan con el comando install package
está aquí. O sea, si ustedes ejecutan esta línea, le están pidiendo que lo instale en su computadora. Y si ustedes después de que instale este paquete le dan clic en Library Cross Table, están pidiendo que lo active en su computadora. Entonces, estas dos líneas es lo que hacen. Creo que Ok, sí, había muchas gracias, maestra. otra duda por ahí. A ver, Perdón, déjenme ver. maestra, nada más para aclarar el de lo Ujú. de la tarea, cada que vamos a corremos una instrucción en este software, Ujú. en R, es lo que vamos a tomar captura de pantalla para anexarlo en nuestra tarea auténtica, ¿no? Para mostrar los resultados y que efectivamente nos corrió la instrucción. Sí, exactamente. O sea, ustedes tienen que, pues, o sea, seguir, bueno, yo les diría que siguieran el script que les estoy compartiendo, ¿no? Siguieran el video para descargar la base, para subir la base, todo lo que vimos hoy, pero sí tienen que, pues, demostrar que efectivamente están analizando una variable, ¿no? Entonces, para hacer eso necesitan, pues, justamente ir tomando capturas de pantalla o sea, tienen que, dos cosas. Que es el script, este son los comandos. Sin el script, ustedes no pueden ejecutar todo lo que todo lo que hicimos el día de hoy, ¿no? Que es las frecuencias, la frecuencia relativa, los cuartiles, los percentiles, y tienen que interpretarlo, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? O sea, ¿qué significa que tenga aquí un 9.3? Pues si no sé que esta variable es tiempo que le dedico a limpiar la vivienda y que esto representa del 0 al 75% de las personas dedican entre 0 y 9 horas a limpiar su vivienda, pues ahí, o sea, de nada me sirve que saquen esto, ¿no? Porque no estoy interpretando. Entonces, obviamente que tengo que tener el dato, pero también interpretar qué me está diciendo ese dato, ¿no? Igual puedo yo sacar la tabla cruzada, que es la que ven aquí en pantalla, y la puedo poner, pero si nada más la pongo, pero no sé que, pues en promedio los hombres dedican 3.8 horas a limpiar su vivienda y las mujeres 9 horas, y no sé por qué, pues está padre que saque el dato, pero no lo estoy interpretando. No sé si me está explicando. Sí, O de sea, mi parte sí, profesora, gracias. no solamente tienen que sacar el resultado, sino también interpretarlo. Y eso va en su hoja de documento, o sea, su documento de texto, ¿no? Le sacan captura de pantalla, ¿no? A esto, por ejemplo. Bueno, yo se lo estoy poniendo muy grande, para que lo vean y quede grabado, pero acá le puedo sacar captura de pantalla a mi tabla de contingencia. Ahí está, ¿no? Ahí estoy sacando captura de pantalla y voy poniendo esto en mi documento de Google, ¿no? Pero sí tienen que estar los resultados que salgan en la consola aquí y los comandos con los cuales ustedes los están ejecutando. Ahora, en la consola, si le toman resultados a la consola, pues aquí está en esta parte está el comando y aquí está el resultado, ¿no? Entonces podrían tomarle captura de pantalla a esta partecita, ¿no? De comando resultado y ya ustedes van sacando eso, ¿no? Y lo van poniendo, aquí está ya la captura de pantalla, lo van poniendo en su documento de texto, Word, Google Docs, Pages, pues el que les guste, ¿no? Y lo van interpretando, ¿no? Por ejemplo, acá, no sé, yo crearía un archivito, déjenme ver
Acá me voy a... no aparece mi Gmail. Bueno, vamos a poner acá Gmail para entrar a mi Google Docs. Entonces acá, a ver si quiero acceder relativamente rápido a mi Drive. mquanti, ¿dónde dejé mi carpeta? Aquí está mquanti. A ver si me quiere abrir mi carpeta. Con paciencia. Bueno, ya generé acá. Genero un nuevo documento. Le doy acá un nuevo documento de texto. Ahí lo voy abriendo. Entonces, esto... Está muy lenta esta parte de mi computadora. Ahí va. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces le pongo tarea auténtica, módulo 2, estadística de script, ¿no? Ahí está. Estadística descriptiva, ¿no? Y acá, por ejemplo, le voy poniendo la captura de pantalla. Y aquí yo sé que esto es una frecuencia, esto que tengo aquí. Espérame luchar con esto. Esto es una frecuencia relativa, ¿no? Y entonces, esta frecuencia relativa que me dice, yo puedo ponerle aquí la gráfica de barras, lo demás, pero al final lo que me está diciendo es el 46.10%. Voy a ampliar aquí a 200 el zoom para que lo vean. No, espérenme, porque no puedo poner artículos, les estoy enseñando mal los números. 46.10% de la muestra de la encuesta de uso del tiempo 2024 en lo sucesivo en UT se compone de hombres, ¿no? Y 53.8 o 0.9 son mujeres, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo dos cosas. Estoy teniendo el comando, estoy sabiendo que esto es una frecuencia relativa y estoy interpretando según mis datos, ¿no? Entonces esas tres cosas las tienen que hacer en su tarea. Tienen que aprender a ejecutar los comandos, a interpretar los resultados y a saber qué me está diciendo el programita. No sé si con este ejemplo quede más clara que es cómo tienen que entregar la tarea. Y recuerden que pues tienen que hacer todos los puntos que les puse en el script, ¿no? Los puntos que están en el script y que sí o sí deben de cumplir en su tarea es tabla de frecuencia. Aquí está la tabla de frecuencia, que este es el punto número 1. Hacer el cálculo de percentiles, las medidas de tendencia central y la tabla de contingencia. Yo hoy se las fui desglosando por los apartados de la tarea. ¿Va? Aquí solamente cumpliríamos el punto 1. Ahí. ¿No?
pero tendríamos que cumplir los siguientes puntos, ¿no? Esta es una tabla de frecuencia de una variable cuantitativa. ¿Sale? Ahora necesito el siguiente punto, que es cálculo de percentiles deciles de la misma variable. Todos los hicimos, ¿no? Entonces tendría que en cada punto tener mi captura, bueno, los comandos, la captura del resultado y la interpretación del resultado. ¿Sale? ¿Ya quedó clara esa parte? Aparte, Sí, profesora, gracias. tienen que tener acá una breve introducción y las conclusiones, ¿no? Entonces, a esto, o sea, aparte de poner cada uno de los puntos, que ahí van, ¿no? Aparte de eso, tienen que poner, bueno, ahí le voy a poner, ahí ya saben que tienen que poner cada uno, lo que corresponde, ¿no? Ahí está. Aparte de eso, al iniciar el texto, deben de poner una introducción, que puede ser para qué sirven las estadísticas descriptivas a las relaciones internacionales, y después de analizar todas sus tablas, pues tienen que poner una conclusión, y si utilizaron referencias, pues a poner las referencias, ¿no? Entonces, esa ya sería la entrega completa. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? Creo que Amy me iba a decir otra duda, ¿no? ¿Qué pasó? Perdón, profesor, sí, entonces toda la actividad, por así decirlo, la tenemos que hacer en esta página y de ahí pasarla a un documento, una hoja de Word y pues describirla ahí brevemente y todo lo demás. Sí, correcto. O sea, todo lo tienen que hacer en RStudio, que es el software que estamos utilizando. Y después, obviamente, pasar todos los resultados a un documento de texto. Ujú. Bueno, les dejo de compartir mi pantalla. Ok, Ahí está. gracias, profesora. No sé si tengan algún otro comentario, duda, sugerencia sobre la sesión. No, ninguno, profesora. Gracias. Bueno, chicos, si no hay más dudas, preguntas, comentarios o sugerencias, les agradezco haber asistido a esta segunda sesión sincrónica. Espero que pues les haya sido de utilidad. Se queda la grabación en mi canal de YouTube. Yo espero que ya en cuanto la tenga, pues la suba. Y ahí mismo en el descriptor va a estar el script en un documento de texto descargable. Y también en el Classroom, ¿vale? Pues quedo pendiente a cualquier duda, comentario o sugerencia. Y bueno, pues estamos en comunicación, ¿sale? No sé si tengas algo que decir, Lucía, de la sesión del día de hoy. Ahora sí nos da unos minutitos de tiempo. Sí, claro. Bueno, pues vemos cómo en esta materia de métodos cuantitativos, pues este software nos está proporcionando pues es de gran utilidad, ¿no? Para que nosotros podamos realizar todas este tipo de fórmulas de probabilidad y de tiempo, y además de que bueno, pues nos está proporcionando también la visualización de los datos en forma, bueno, en diagramas, en histogramas y, bueno, pues otras gráficas descriptivas, ¿no? Yo creo que, bueno, pues es de gran utilidad. Yo creo que al principio, pues sí se ve bastante, al menos complicado, ¿no? El inicio de todo, pero bueno, nos está proporcionando y nos está dejando, pues, que es de gran utilidad este software. Vale, pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Recuerden, todos los martes en el mismo horario con la misma liga, ¿va? Gracias, buenas noches. Buenas noches, chicos y chicas.